Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, lo dicho, buenos días a todos de nuevo. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Me gustaría daros la bienvenida tanto en nombre del colegio como de todo el equipo que formamos parte de este proyecto. También agradecer a todos los presentes, a todas las personas que os habéis conectado por hacer un hueco en vuestra agenda y compartir este webinar con nosotros. En la sesión de hoy, como bien dice el título, abordaremos cómo liderar la transformación digital en la empresa. Y básicamente, durante la duración de este webinar, conoceremos o trataremos de conocer el nuevo entorno digital, cómo afecta a las empresas, a los clientes y a los propios trabajadores, con el objetivo de sentar las bases para posteriormente poder ejercer el liderazgo digital en nuestras organizaciones. Pero antes de nada, os tengo que contar qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS y con ello os tengo que decir que el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, pues adjudicó al COIAS este programa de Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. El objetivo es, durante los 2 próximos años, pues acompañar a las pymes y a los autónomos asturianos para ayudarles en la transformación digital de sus negocios. ¿Sobre quién se puede beneficiar de este programa? Pues cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezca. Además, os tengo que indicar que todas las acciones que vamos a realizar son gratuitas y de acceso libre. Y a continuación os presento las líneas de actuación que vamos a realizar para alcanzar precisamente ese objetivo de ayudar a la transformación digital de tu empresa. Vamos a organizar jornadas divulgativas en formato webinars, como el que estamos hoy. Tenemos un servicio de asesoramiento y soporte digital para la atención individualizada a empresas, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas que sean referentes en la transformación digital, videopíldoras tecnológicas y, por último, organizaremos un par de foros de transformación digital para estimular la demanda tecnológica. Podéis participar en todas estas acciones a través de la web que aquí figura, www.otdasturias.es. Aspectos organizativos del webinar que me gustaría recalcar. Las webcam pues permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que todos los asistentes lo mantengan silenciado para mejorar la calidad del audio y todas las dudas y preguntas, pues al final de la ponencia abriremos un turno donde podéis trasladar vuestras consultas bien usando el micrófono o usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. Bueno, ahora es el momento de presentar al verdadero protagonista. En esta jornada me acompaña Emilio Álvarez Sierra. Agradecer a Emilio pues, su predisposición a colaborar en la organización de esta jornada. Voy a presentar a Emilio haciendo una breve reseña a su currículum. Es director de Formación y Recursos Humanos en la empresa PeopleUp. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con las principales empresas y multinacionales españolas en el ámbito de recursos humanos y acumula más de 16.000 horas de formación en habilidades directivas y comerciales. Sobre el webinar que acogemos hoy, cómo liderar la transformación digital en la empresa, a modo resumen, me gustaría destacar los siguientes puntos. Hablaremos sobre el nuevo entorno digital y cómo afecta a la empresa, el nuevo cliente digital, las personas y la transformación digital, el nuevo liderazgo digital y pensamiento digital, captación y retención del talento por vías digitales, potenciar el talento interno a través de la digitalización, el rol de la alta dirección en la transformación digital y finalizaremos con una serie de experiencias y casos de éxito de liderazgo digital. Bueno, estas son las formas de contactar con nosotros, en la sede físicamente a través de la sede del COIAS, en la propia página web www.otdasturias.es, en redes sociales que estamos en casi todas, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, y también a través de los correos electrónicos otd@coias.es y os recomendamos que os suscribáis al propio boletín para estar al tanto de todas las acciones que realizamos. También deciros que las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme pues están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y nada más que agradecer vuestra atención y pasar ya el testigo a Emilio para que dé comienzo a su ponencia. Muchas gracias. Muy bien. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Carlos. Voy a intentar compartir la presentación, a ver si me permite. Bueno, creo que ya, eso es que ya
que ya está habilitado, fenomenal. Bueno, pues supongo que ahora ya estaréis viendo mi pantalla y me queda... Carlos, tú me indicas si veis mi presentación. ¿Estáis viendo la presentación? Todo correcto. Se te ve, se te oye y se ven las diapositivas estupendamente. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al Colegio de Acoyas, ¿no?, de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias por invitarnos, por contar con nosotros, con PeopleUp, para esta ponencia, para esta presentación. Bueno, la verdad es que es impresionante la cantidad de eventos que estáis organizando dentro de este programa, ¿no?, que lleváis hasta abril del año 2023, con temas tan diversos, componentes tan diversos. Y bueno, os felicito y de verdad que agradezco mucho el que contéis con nosotros. Bueno, y sobre todo, muchas gracias también a todos y cada uno de los que estáis aquí en directo y también a las personas que veáis esta sesión grabada pues a partir del momento en que quede subida a la plataforma. Bueno, sé que todos tenemos un montón de cosas que hacer y dedicar una hora y cuarto, ¿no?, que vamos a dedicar hoy a hablar de pensamiento digital, a hablar de personas, y que encontremos algunas ideas que nos permitan a todos el poder ponerlas en práctica. Bueno, la orientación evidentemente tiene mucho que ver con la parte de liderazgo y es ahí donde me voy a centrar en gran medida. Y voy a empezar, bueno, pues hablando de liderazgo y con una frase que yo creo que casi es una obviedad, ¿no? Y es que la transformación digital es un gran cambio y como todo gran cambio, pues también requiere un gran liderazgo. Pero sí que, más allá de esa obviedad de que es un gran cambio y requiere un gran liderazgo, vamos a hacer un matiz que me parece importante y es ese tipo de liderazgo. Fijaros, en las últimas épocas, ¿no?, siempre que hablábamos de liderazgo, yo creo que había una tendencia muy grande a hablar siempre de un liderazgo muy épico, ¿no?, sobre todo pues a finales del siglo XX, principios del XXI, pues siempre se hablaba pues de Churchill, de Gandhi, de, no sé, de Jack Welch, ¿no?, hablando en el ámbito industrial y de ingeniería, de esos grandes líderes muy carismáticos. Claro que el carisma sigue siendo importante en el ámbito del liderazgo, claro que aunar voluntades, tener capacidad de arrastrar a las personas, ¿no? Sí, evidentemente la transformación digital tiene mucho que ver con las personas, pero también tiene mucho que ver con los procesos. Y eso implica que también hace falta, y aquí sí que me parece que es una idea clave, un liderazgo de pico y pala. Esto tiene mucho que ver con trabajar los procesos, con entrar en las tripas de los negocios, con definir y desarrollar nuevos modelos de trabajo, y eso evidentemente tiene mucho que ver, como digo, con esa capacidad de gestionar a las personas, pero de una forma también muy importante de trabajar los procesos como dos pilares fundamentales, y eso implica trabajar, insisto, de una manera muy intensa, de una manera muy exhaustiva, realmente muy minuciosa, todo lo que nos va a permitir luego hacerle entregable para nuestro cliente. En definitiva, un liderazgo muy de pico y pala, ¿no?, como podríamos decir. Fijaros, al final, utilizando una metáfora muy sencilla, de nada te vale que por delante de tu casa pase una autopista si no la ves. O si no sabes para lo que vale una autopista, ¿no? Bueno, sería el analfabetismo digital en ese sentido. Pero aunque sepas lo que es una autopista y la veas y sepas para lo que vale, de nada te vale que pase por delante de tu casa si tampoco te quieres mover o no sabes a dónde tienes que ir. Ahí hay una parte clave del liderazgo y es definir a dónde vamos y hacia dónde nos movemos. Pero de nada te vale tampoco querer moverte si no tenemos coche. Con lo cual también hay una parte muy importante y es ¿qué vehículo necesitamos? ¿Cómo tiene que ser para nuestras capacidades? Para llevarnos a donde queremos ir. ¿Qué vehículo es el que nosotros necesitamos? Y más allá de eso, tampoco te vale tener vehículos si no sabes conducir. Y ese es un trabajo de pico y pala, aprender a conducir. Probablemente la transformación digital requiere un aprendizaje continuo, requiere esa capacidad de que en el momento que nos metemos en esa autopista tenemos una gran capacidad de tener ese aprendizaje continuo. Bueno, yo creo que está pasando una autopista por delante de nuestras casas, por delante de todas nuestras casas, y seguramente lo que tenemos que definir qué vehículos necesitamos, dónde queremos ir y sobre todo aprender a conducir y aprender a transitar por este camino que es esta nueva era digital en la que estamos. Bueno, pues partiendo de estas dos ideas, sí. Perdona, Emilio, que te interrumpa. Que nos están comentando, ¿se puedes quitar el aviso, el mensaje que aparece en la presentación? Si puedes hacer clic en ocultar. Ahí está. Disculpadme. Se me había olvidado. Me emociono enseguida y se me olvidaba. Disculpadme. Bueno, pues si os parece, empezamos entonces
partiendo, como digo, de estas dos ideas, de un liderazgo más de pico y pala que épico, en el caso de la transformación digital, y de esa capacidad de ver la autopista, pero también aprender continuamente a conducir, a movernos por estos caminos, ¿no? que ahora tenemos creados. Bueno, empiezo con una idea muy macro, ¿no? Para luego ir descendiendo un poco a cosas más concretas. ¿En qué momento estamos, ¿no? ¿Cuál es un poco el momento actual? ¿En qué momento es el que vivimos? Más allá de la pandemia, evidentemente, ¿no? Fijaros, en el año 2015, este señor que es Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, justo ahora se acaban de reunir de manera virtual, en mayo o junio lo harán presencialmente, pero la semana pasada fue las reuniones virtuales. Hago una anotación, curiosamente, presentadas este año por el propio Klaus Schwab y por Xi Jinping, el presidente chino. Bueno, más allá de esa parte anecdótica, además, bueno, pues el Foro de Davos es verdad que está muy unido a temas de ideología, que para nada quiero entrar en ello, pero sí me parece un think tank interesante y concretamente, volviendo a lo que decía, Klaus Schwab en el 2015 publicó un artículo que tituló La Cuarta Evolución Industrial. Bueno, el artículo supongo que fue un éxito porque justo un año después, en noviembre del 16, publicó este libro que él tituló La Cuarta Revolución Industrial. Y él explica el por qué creía en aquel momento, y seguimos creyendo, que estamos en esta cuarta revolución industrial. Y lo apoya en tres características. En primer lugar, por la rapidez con la que hoy por hoy suceden las cosas. Y yo estoy absolutamente de acuerdo que hablaremos luego de exponencialidad, de rapidez, pero sí que es verdad que los tiempos cada día son mayores, la presión de los tiempos cada día son mayores en el ámbito empresarial. Probablemente seguimos hablando de mejora continua, pero hoy también necesitamos mucha mejora inmediata, ¿no? Para poder poner en marcha determinados procesos. Bueno, en segundo lugar, él habla también de la profundidad, como segundo elemento de la profundidad con la que ocurren los cambios, ¿no? Es decir, el nivel de profundidad que tienen. Y en tercer lugar, el carácter sistémico que tiene este momento que estamos viviendo, ¿no? Donde política, economía, sociedad, etcétera, donde todos estos elementos se unen, tecnologías se unen de una manera continua, profunda y tremendamente rápida. Bueno, para vuestra tranquilidad no me meteré de manera muy extensa, pero sí que para entender un poco este momento de esta cuarta revolución industrial es interesante irnos a esta primera, a la que fue la primera revolución industrial, entre 1740 y 1780, ¿no? Podemos fijar el inicio. En en historia económica es verdad que es más difícil citar momentos concretos. En historia sí que puedes decir, pues tal fecha ocurrió tal cosa, pero en economía es un poco más complicado encontrar momentos concretos. Pero bueno, sí que podemos entender que a partir de ese momento las fábricas que ya había, porque ya había fábricas desde siglo y pico antes, comenzaron a utilizar una nueva forma de obtener energía y a partir de ahí apareció la máquina. Un siglo después, más o menos, comenzó lo que fue la segunda revolución industrial con la electrificación y la producción en cadena. Bueno, muchos expertos dicen que entre 1880 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, pues ahí encontramos el periodo más explosivo en cuanto a desarrollo tecnológico que hemos vivido hasta ahora. Puede ser, ¿no? Seguramente Internet es algo increíble, pero el agua en casa, ¿no? Pues supongo que también fue en su momento pues algo muy importante, o la luz en casa, ¿no? Por seguir con el ejemplo. Bueno, en definitiva, primera y segunda. Y es ahí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde encontramos lo que puede ser el inicio de la tercera, con la llegada de los procesos de informatización de las organizaciones. Pero aquí sí que me quiero parar un segundito y me quiero parar en el año 84, concretamente en enero del 84, porque en ese momento es cuando Apple presenta su primer Macintosh, ¿no? su primer Mac. Cuando presentaron el ordenador, este ordenador que iba a ser el primer ordenador para uso particular, para que en cada casa, en cada negocio hubiera un ordenador, ellos entendían que eso iba a evolucionar de una forma absoluta, iba a dotar de una autonomía total a las personas, a las familias, a los pequeños negocios, y que eso iba a significar un cambio muy importante en la era que estaban viviendo. Si buscáis el anuncio en Internet, es un anuncio que está... bueno, utiliza un poco la metáfora de 1984, ¿no? de la novela distópica de Orwell, y en la que se ve un poco cómo las masas rompen esa... buscan un poco esa identidad, esa individualidad que la informática les permitía. Bueno, la verdad es que esta visión de Steve Jobs, de Apple, ¿no? En definitiva, de un ordenador en cada casa, la democratización, en definitiva, de
de la informática, me parece un punto clave y desde luego es mucho más clave si damos un salto hacia el año 2008 y ahí vemos ya no que Jobs fue capaz Sí, Emilio, me parece que te hemos perdido. Te has quedado sin cámara y sin micrófono. Vale. Bueno, creo que ahora ya tengo sonido y tengo cámara. Bueno, disculparme y continúo entonces. Gracias, Carlos, por tu ayuda. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a la presentación de nuevo. Y, Carlos, tú me indicas si ahora se vuelve a ver y si estamos de manera correcta. ¿Vale? Carlos, se está viendo, ¿no? De nuevo. Perdona, te veo, pero falta la pantalla que no se está compartiendo. Bueno, pues vamos a volver a intentarlo. Venga. Bueno, pues ahí estoy. Vale, ¿y ahora sí veis la pantalla, Carlos? Si falta ocultar el mensaje, bueno, el banner ese ahí, ya estamos. Ok, todo ok. Ya está. Muy bien, pues continúo, donde lo había dejado. Bueno, pues en el 2008 ya no solamente es que puso un ordenador en cada casa, sino que puso un ordenador en la palma de la mano de cada uno de vosotros. Y hemos ido viendo en este periodo lo que eso ha significado. Bueno, no me enrollo más con esto. Momento actual es esta cuarta evolución industrial. Una cuarta evolución industrial, bueno, pues desde luego que es una fuente inagotable en el sentido de la aparición de tecnologías cada vez más disruptivas, 5G, inteligencia artificial, big data, machine learning, impresión 3D, bueno, sería inagotable, ¿no? Y a la vez que van apareciendo esas tecnologías disruptivas, pues también se abren, y como ha ido ocurriendo, ¿no? En todo este proceso, pues fuertes debates, ¿no? Fuertes debates ideológicos, morales también, ¿no? Es decir, toda la biotecnología, toda la nanotecnología, toda la biomedicina, pues evidentemente van unidos todos los avances a grandes debates, insisto, sociales, morales, ideológicos, etcétera, etcétera. Desde luego, lo que sí tengo claro en ese sentido, me gustaría compartir con vosotros, es que hay un cambio muy importante en los modos, ¿eh? Cambia el modo de producir, cambia el modo de trabajar, cambia el modo de vivir y cambia el modo de relacionarnos unos con otros, ¿no? Ese cambio de modos genera cambios de modelos, nuevos modelos, modelos que caducan y nuevos modelos que van apareciendo. Esos cambios de modos y de modelos se traduce también en un cambio muy importante de comportamiento. Probablemente esta cuarta evolución industrial sea aquella en la que más está cambiando no lo que hacemos, sino cómo somos, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vivimos. Y eso, evidentemente, obliga a las organizaciones a la definición de nuevas estrategias. Bueno, en definitiva, momento actual, esta cuarta evolución industrial, hay algunos historiadores, y termino con ello, como por ejemplo Alberto Garín, que dicen que es una sola y que probablemente la perspectiva del tiempo dentro de un siglo, 2 siglos, los que estudien lo que nos está pasando ahora, pues entiendan que estos 200 y pico años o 300 años pues es una única revolución, una única evolución industrial, pero sí que es verdad que por buscar hitos, por facilitar un poco la comprensión, pues este modelo de primera, segunda, tercera y cuarta y el momento actual pues nos parece bastante útil en ese sentido. Bueno, avanzo un poco más allá. ¿Y qué está pasando en este momento en esta cuarta evolución industrial? Fijaros, en el 2016 apareció este libro, Platform Evolution. Bueno, y la verdad es que fue uno de los textos, ¿no? Y desde luego que hubo más, pero sí que explicaba muy bien este libro lo que estaba significando la aparición de la economía de plataformas. Yo creo que todos hemos visto esta típica diapositiva que dice, pues la empresa con más taxis no tiene coches, o la empresa con más hoteles no tiene habitaciones, o no tiene habitaciones de hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esa aparición de las plataformas, de una economía de plataformas en contraposición a una economía de tubería, ¿no? Hay una frase que siempre es un ejemplo que se dice que me gusta mucho y es que Alibaba, la plataforma vende, el día del soltero chino, vende lo mismo que Mercadona en todo un año. Fijaros, 2000 y pico supermercados venden lo mismo en un año que una plataforma en un día. Bueno, la economía de plataformas tiene un componente ilimitado, por el contrario de la economía de tubería, y sí que es verdad que
significa un cambio fundamental. Y sobre todo la creación de plataformas y la creación de productos plataforma, que luego comentaré también. Bueno, pero más allá de eso, lo que hoy podemos valorar y analizar es que las plataformas se añaden a un cambio mucho más profundo y que realmente es mucho más importante. Y es el cambio de una economía de transacciones. En el pasado, durante 100 y pico años, pues lo que había era una economía basada en transacciones. Es decir, el señor A necesitaba un bien, un servicio, iba a su vendedor, a su proveedor, el señor B, hacían la transacción al precio determinado, como fuera, y dependiendo del ciclo de vida del producto de la persona, pues X tiempo después, pues volvían a hacer otra transacción, la que fuera. Bueno, esta economía de transacciones, como digo, ha tenido mucho éxito durante 100 y pico años. Es verdad que está muy basada, en primer lugar, en el producto o el servicio, y en segundo lugar, requiere un crecimiento continuo. Y es una economía que lleva a la concentración de una manera absoluta, ¿no? Pero requiere crecimiento, requiere un crecimiento continuo, economías de escala, etcétera, y está muy basado, insisto, en el producto. Bueno, ¿cuál es la economía que estamos viendo que nos aparece ahora? Bueno, pues lo que vamos a llamar la economía de flujos. ¿Qué es la economía de flujos? Bueno, donde yo no necesito tener un coche, lo que quiero es el uso del coche. Yo no necesito tener un ordenador o no necesito tener los muebles de mi casa. Lo que quiero es el uso de determinados productos, de determinados servicios, acceso, en definitiva, una economía de acceso, de suscripción, de flujos en ese sentido. Claro, ¿en qué se basa esa economía? Fijaros, pues no se basa tanto en producto, sino que se basa en las relaciones que tú tengas con esa plataforma, con ese proveedor, con esa empresa. Y se basa sobre todo en la creación de valor. Claro, este es el cambio de una economía muy industrial a una economía muy digital. Este cambio de una economía de transacciones a una economía de flujos. Algunos autores lo llaman, y está muy bien el término, Rentership Society, usuarios de todo, dueños de nada. Hago paréntesis, también aquí entra en juego el tema de la ideología, pero yo no me quiero meter para nada en ello. Pero sí que es verdad que los cambios de modo de vida, estilos de vida, formas de familia, es decir, periodos laborales, bueno, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor hace que las personas no tengan tanto apetito por la propiedad, sino más apetito por el uso. Y es verdad que ahí la economía de flujos y el concepto y la plataforma, en definitiva, hacen ese ciclo de manera perfecta. Bueno, un ejemplo solamente, ¿no? Esto es un anuncio que todos podemos encontrar en Internet. Sharing is the new owning, es decir, que compartir es la nueva propiedad. Es un anuncio de una compañía de coches compartidos, de Car2Share, y lo curioso, lo interesante, y no sería sino por otra cosa, más que por eso, es que esto lo dice Mercedes-Benz. Sharing is the new owning, lo dice Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, que ha sido, en términos marketingianos, ha sido la gran empresa aspiracional durante toda la vida. Es decir, que la aspiración es tener un Mercedes, ¿no? En ese sentido. Es decir, esa ha sido su estrategia de posicionamiento, siempre ha sido una visión muy aspiracional de su marca y de su vehículo. Bueno, pues hoy te dice que sharing es the new owning en ese aspecto. Es más, dicen algo así como using cars instead owning them. Es decir, usar el coche en vez de tenerlo. Bueno, de hecho, ellos son uno de los principales actores en estos modelos en las plataformas de movilidad. Bill Gates había dicho una cosa hacia el año 2000 que era algo así como banking is necessary, banks are not. Y la verdad es que en aquel momento yo trabajaba ya como consultor y mucho en el ámbito de banca, y me acuerdo que en alguna reunión alguien habló de ello, de esta frase, estoy estudiando como del año 2000, y del sentido o no sentido que tenía en aquel momento, difícil de interpretar. Hoy, año 2022, lo vemos con una claridad absoluta. Banking is necessary, banks are not. Pero es que es banking como puede ser cualquier otra actividad. ¿Qué podemos decir? Hosting is necessary, hotels are not. Es decir, que cualquiera de lo que podemos decir, ¿no? O health is necessary, pero hospitales no. Bueno, en definitiva, me parece clave esta idea, ¿no? Y es que o somos capaces de entender qué es la necesidad del cliente, qué necesita, y entenderlo en términos de cliente, de persona, o si no nos quedaremos con la estructura, que no nos llevará en ese sentido a ninguna parte. Bueno, esto, lógicamente, como todos estos cambios, tiene una serie de consecuencias. Yo voy a hablar de dos consecuencias concretas. Yo creo que todos hemos oído hablar 20 veces del VUCA, ¿no? De este modelo, de este entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, como la consecuencia de esta cuarta revolución industrial o de este momento que estamos viviendo. Bueno, como sabéis, el concepto VUCA nació
después de bueno, pues con la caída del telón de acero, un poco para identificar, ¿no?, en el ámbito de la defensa norteamericana y para identificar cuál era el escenario, ¿no?, que se estaba viviendo en aquel momento. Este concepto ganó muchísima popularidad, primero con la caída del muro de Berlín, a partir del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, pues habló todavía mucho más del VUCA, y a partir del 2008, perdón, a partir del 2008 con la caída de Lehman Brothers, pues ya fue un término que se utilizó muchísimo. Bueno, pues hoy podemos, utilizando el acrónimo, podemos encontrar otro. Bueno, al final no deja de ser un juego de palabras, pero a mí sí me parece interesante. Y es que podemos pasar del VUCA al BANI. Bueno, esto no se me ocurre a mí, lógicamente, se le ocurre a un señor que se llama Castillo, es un futurólogo norteamericano, californiano, y él en el 2018 publicó este artículo que llamó Facing the Age of Chaos. Y él lo que dice es que estamos entrando, abrazando, bueno, pues encarando un periodo marcado por ese elemento del caos. ¿Y cuáles son los 4 elementos que él marca, ¿no?, en ese sentido? Bueno, él habla que de lo volátil, ¿no?, que es el concepto de VUCA, pues a lo frágil, ¿vale? Con lo cual ya hay un primer elemento de liderazgo, que es gestionar la fragilidad, es dar solidez a momentos en los que todo parece como que se rompe, donde hay un entorno de gran fragilidad en las relaciones, en los conceptos que antes era de fidelidad, de clientes, esa idea de fragilidad. En segundo lugar, de la incertidumbre a la ansiedad. Y aquí me gusta mucho cómo él lo explica con el concepto del FOMO. FOMO es algo así como Fear of Missing Out, es el miedo a quedarme fuera, es esa ansiedad que, y yo cada vez lo veo más en las organizaciones, en las empresas, en las personas, en los directivos, ese miedo a quedarme fuera, a no estar en la tendencia, a no estar enterándome de lo que pasa, a actualizar de manera continua las noticias, los mails, el teléfono móvil. Bueno, si tuviera que decir un papel clave de liderazgo, es gestionar la ansiedad de las organizaciones. En tercer lugar, entender que la complejidad se ha trasladado en una no linealidad, en una mutación continua. En este periodo de pandemia lo estamos viendo, cómo nos empeñamos en buscar la linealidad, la cuarta ola, la quinta, la sexta, cuando realmente estamos en entornos, en este caso, que pongo de ejemplo, pero en el ámbito de la economía, en espectros muy mutantes, ¿no?, tremendamente mutantes, sometidos a una difícil predictibilidad, ¿no? Esa economía de la predicción muy basada en la inteligencia artificial nos sirve mucho para el teatro de operaciones, pero es verdad que para el ámbito estratégico cuesta mucho más. Y finalmente, de lo ambiguo a lo incomprensible. Bueno, en definitiva, incomprensible y caótico, ¿no?, que es un poco lo que él dice ahí. Claro, es que realmente si hace unos años nos hubieran dicho cosas que nos están pasando ahora, ya no hablo solamente de este periodo prebélico, ¿no?, que estamos viviendo casi en el corazón de Europa, pero sino también que, no sé, pues hace pocos meses los ingleses se peleaban en las gasolineras por tener gasolina, o que se iban a multiplicar los fletes, o que íbamos a tener un entorno inflacionista, cuando durante los últimos años todos los economistas han ido hablando de manera continua de un entorno sostenido y deflacionista. Bueno, en definitiva, si yo tuviera que decir un poco un papel clave de liderazgo, pues es gestionar la fragilidad, dar solidez, es gestionar la ansiedad, es decir, crear ambientes en los que las personas no se sometan a esa ansiedad que limita la productividad de una manera continua, ser capaz de filtrar esa ansiedad, no ser un generador de ansiedad, como ocurre muchas veces por parte de los líderes, ¿no? Entender un poco estos modelos de mutación y ser capaz de entender que hay una parte de caos con la que necesitamos en el día de hoy convivir. Me gusta mucho la frase de Benedetti: cuando supimos las respuestas nos cambiaron las preguntas, y yo creo que escenifica muy bien el momento actual. Segunda idea, ¿vale? Primera, esto del BANI, que habla Castillo, y segunda idea, consecuencia un poco de todo esto. Bueno, vuelvo al foro de Davos. Ellos en el 2018 se reunieron con un claim que a mí me gustó muchísimo en aquel momento, que es Creating a Shared Future in a Fractured World, ¿no? Es decir, creando un futuro compartido en un mundo fracturado. Y a mí me parece que esta es una característica que, hablando de liderazgo, tenemos que tener muy clara. Y es que cada vez vemos un mayor fraccionamiento a nivel mundial, a nivel de los continentes, si me apuras, de las culturas, de las sociedades, ¿no?, de lo que quieras, pero también en las organizaciones. Organizaciones dentro de los mercados a 2 velocidades, dentro de las empresas áreas a 2 velocidades. Yo creo que la fractura es una característica de este momento de rapidez, de fragilidad, de todo lo que hemos ido comentando antes. Y hay una parte fundamental del liderazgo que tiene que ver con unir, con lograr que no haya desigualdades, con
cohesionar, en definitiva, con no permitir ya no que el mundo se fracture, pero sí que tu organización en ese sentido no se fracture. Cohesionar, unir en un entorno donde este modelo BANI del que estamos hablando, esta fragilidad, esta ansiedad, todo esto, nos lleva de una manera continua a ese fraccionamiento. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la respuesta estratégica de las organizaciones? Es decir, estamos en esta cuarta revolución industrial, marcada por esta rapidez, profundidad y carácter sistémico de las cosas. Eso es un gran generador de fragilidad, ansiedad, caos, entorno caótico y de un fraccionamiento, ¿no? de un riesgo de una generación de brechas dentro de las organizaciones, dentro de los mercados, dentro de los grupos, en definitiva. Bueno, ¿cuál es la respuesta estratégica de las organizaciones a este momento actual? Bueno, pues la respuesta estratégica es el título que habéis dado a esta ponencia de hoy, es la transformación, es la capacidad de transformarnos. A mí me gusta mucho el concepto o el término transformación. Transformación es cambiar de forma sin perder la identidad. No tenemos por qué dejar de ser lo que somos. Está muy bien lo que somos y seguramente en nuestra esencia, en la esencia de mi empresa, de mi pyme, de mi empresa mediana, está el éxito que hemos tenido en otros años, en otras épocas y el éxito futuro. No tengo por qué dejar de ser lo que soy, dejar de hacer la actividad que hago, pero sí tengo que cambiar la forma en la que lo hago. Sí tengo que cambiar la forma en la que yo estoy organizado y estructurado. En definitiva, la transformación es cambiar de forma sin perder la identidad. Preservar en ese sentido la identidad. ¿Y cuáles son los 3 ejes de transformación? Bueno, pues básicamente vemos, como digo, 3 ejes de transformación en las organizaciones. El primero, todo lo que tiene que ver con la experiencia. Experiencia de cliente, experiencia de empleado, hablaré luego de ello, experiencia de la sociedad, experiencia del proveedor, experiencia, lo que era un poco el concepto del siglo XX de los stakeholders, pero llevado un poco a ese concepto más experiencial, unido a una vinculación emocional, a una huella emocional, a una relación más personal. Yo creo que probablemente tenemos que aprovechar un mundo que es cada vez más robotizado, más estandarizado, más automatizado, para crear entornos de trabajo más humanizados, más personalizados, más emocionales, más afectivos en ese sentido. Y el concepto de experiencia tiene mucho que ver con eso, como luego veremos. Luego, primer eje de transformación, la orientación a la experiencia. Segundo eje de transformación, la orientación a definir nuevas formas de trabajar, donde la digitalización juega, por supuesto, un papel fundamental. Ahí pongo una foto de un Scrum, ¿no? Un Scrum que es una jugada de rugby en ese sentido. Bueno, pues yo creo que nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar, yo creo que es el segundo eje de transformación. Generar organizaciones más transversales, más planas, bueno, nada, desde luego que os suene como algo nuevo. Nuevas formas de trabajar como segundo eje. Y el tercer eje, pues es también el título, ¿no? O el topic sobre el que estamos trabajando hoy, que es la digitalización. Si yo tuviera que decir entonces cuáles son los 3 ejes de transformación de las organizaciones, es cómo es la experiencia de tener relaciones contigo, como cliente, como empleado, como proveedor, como inversor, bueno, como parte de la sociedad, en definitiva, experiencia, la orientación a la experiencia de las personas, la experiencia humana. En segundo lugar, cómo desarrollamos nuevas formas de trabajar, de relacionarnos internamente, de ser más productivos, más eficaces, más eficientes, en definitiva. Y en tercer lugar, cómo desarrollar un modelo de digitalización dentro de la organización en la que estamos. En una ocasión escuché al presidente del BBVA, Carlos Torres, decir que, claro, estos 3 ejes estaban muy bien, pero que era como cambiarle las ruedas a un camión en marcha. Ojalá nos pudiéramos parar un año y decir, pues un año, ahora vamos a definir nuestro modelo de experiencia, vamos a desarrollar nuevas formas de trabajar y rehacer nuestra estructura interna y vamos a implantar la herramienta digital o las herramientas o los elementos digitales en los activos digitales que nos puedan permitir competir en el mercado. Pero lo cierto es que no podemos parar, tenemos que hacerlo a la vez que estamos en marcha. Y esa es una de las grandes tareas de liderazgo, ser capaces de mantener la marcha a la vez que haces que promueves la transformación dentro de la organización, dentro de la empresa. Bueno, como veis, lo que necesitamos entonces es, y sería un poco la idea fundamental, es un liderazgo transformador, Bueno, vuelvo a hacer un pequeño recap, una recapitulación muy breve para ir viendo un poco por dónde vamos. Cuarta revolución industrial, elementos de esta cuarta revolución industrial. ¿A qué nos lleva ese elemento? Bueno, pues a un entorno muy más que VUCA, muy BANI, como decíamos antes,
y que es un gran generador, insisto, de esa ansiedad por parte de las personas y que tiene un riesgo de fractura, ¿vale? De fractura, insisto, desde las pequeñas organizaciones hasta los mercados, hasta nivel social, ¿no? A nivel mundial. Un papel clave del liderazgo es cohesionar, unir, no permitir que esas brechas se lleven por delante de las organizaciones, en definitiva. ¿Cuál es la respuesta estratégica? La transformación, cambiar de forma sin perder la identidad. ¿En qué se apoya la transformación? En la orientación a la experiencia, a nuevas formas de trabajar y a la digitalización. Bueno, y ahí entramos ya entonces en este liderazgo transformador, un poco del que estamos hablando. Y dos criterios claros de ese liderazgo transformador. Bueno, el primero, si vamos otra vez al siglo XX, ya ves que me repito mucho con el siglo XX, bueno, pues hablando de estrategia, el gurú o la persona más bueno, pues yo creo que marcó un poco el camino fue Porter, ¿no? Fue Michael Porter con su teoría de las fuerzas competitivas y el concepto de la ventaja competitiva sostenida. Bueno, sabemos que hoy ese concepto de las fuerzas, de ganar una posición y sostenerla en el tiempo, bueno, pues es muy complejo y mucho más bueno, pues difícil de mantener en el entorno actual. David Chandler es un profesor de la Universidad de Denver, en el estado de Colorado, y él publicó este libro. Bueno, a veces que hay muchas publicaciones, ¿no? Pero bueno, esta está muy bien porque de una manera, si leéis el resumen, de una manera muy clara explica por qué entiende que business is social progress. Y solamente las organizaciones que entiendan que el negocio tiene que estar unido en el siglo XXI al progreso social tendrán éxito. No quiere decir con eso que no haya gente que gane dinero olvidándose del progreso social, por supuesto que sí. Pero si quieres tener organizaciones sostenibles en el tiempo, tiene que tener una visión de progreso social, esa responsabilidad social de la que también hablamos de manera continua. Como veis, al final, muchos de estos temas son la evolución de 20-25 años de pensamiento económico y empresarial. Bueno, primera idea, ¿no? El business is social progress. Y segunda idea, las empresas tienen que aspirar a ser relevantes en el momento actual. Es decir, salir de la irrelevancia, no caer en la irrelevancia y tratar de ser relevantes en el momento actual. ¿Qué son empresas relevantes? Bueno, aquellas que forman parte de la vida de las personas. Porque esto va de personas, va de procesos, pero sobre todo va de empresas que mejoren la vida de las personas, que se impliquen en la vida de las personas y formen parte de ellos porque les mejoran la vida, en definitiva. Si yo cojo el teléfono móvil de cualquiera de vosotros, probablemente lo que vemos ahí es que hay, muchas de las apps, por ejemplo, que tenéis o de las plataformas con las que trabajáis, forman parte de vuestra vida. Probablemente el teléfono móvil forma parte de vuestra vida porque tiene funcionalidades que se han ido haciendo relevantes para ti en tu día a día, de salud, de compras, de consumo, de viajes, de lo que sea en definitiva, pero sí que es verdad que forman parte de nuestra vida. Yo antes comentaba el tema de las plataformas, ¿no? De las plataformas, de las redes, pero sí que es verdad que vemos que cada vez los productos que tienen más éxito son aquellos que son productos plataforma también. Es decir, lo interesante del iPhone es que hace fotos, pero que además también es una linterna. Claro, probablemente la linterna no se le ocurrió a Apple, se le ocurrió a alguien que desarrolló esa funcionalidad concreta. Bueno, al final son relevantes aquellas empresas que consiguen desarrollar funcionalidades que se integran dentro de plataformas o dentro de productos plataformas y consiguen mejorar la vida de las personas. Yo creo que hay dos opciones y es ser empresa relevante o trabajar para empresas que lo son. Pero yo creo que todos debemos aspirar a formar parte de la vida de nuestros clientes, de las personas, y mejorársela. Y realmente formar parte de ese modelo de negocio que ellos tengan en ese sentido. Bueno, en definitiva, dos ideas fundamentales. La primera, el entender el negocio dentro del progreso social, y el segundo, la aspiración a ser empresas relevantes para el cliente, para las personas, que mejoren la vida de las personas. Bueno, con lo cual hay una parte fundamental del liderazgo que tiene que ver con la visión, con ver la autopista, con saber para qué vale, con saber qué coche necesitamos para nuestras capacidades. En definitiva, tener ese elemento de visión como una parte absolutamente fundamental. Claro, el problema es que el momento es muy particular. Insisto en que más allá de COVID, el momento es muy particular. ¿Qué quiero decir con esto de que el momento es muy particular, este momento de lo que hemos hablado? Fijaros, cuando hablamos de particularidad, de algo particular, si vamos a la RAE, a mí me gusta, y luego veréis por qué pongo esta definición, ¿no? Hablar de que la particularidad es la singularidad, la especialidad, la individualidad. Bueno, es que probablemente, como decíamos antes, en un momento donde cada vez
la sociedad está más robotizada, estandarizada, probablemente gane mucho peso en el ámbito de las relaciones personales, laborales, empresariales también, la singularidad, la especialidad, la individualidad de cada persona. Y entender las circunstancias o las partes menudas de algo, ¿no? Yo creo que este es un elemento también absolutamente fundamental. Entender la particularidad del momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos hablado muchísimo estos últimos meses, ¿no? Este último año, de lo que se llama un poco la gran denuncia, ¿no? De Global Nation, la gran denuncia. Bueno, concretamente esta noticia, ¿no? Sacada de Inc. habla de que 4 millones de personas dejaron su trabajo en el mes de abril del año 2021. Bueno, probablemente hay una mayor sensibilidad hacia la conciliación, hacia la búsqueda, hay un cambio de paradigma o de mentalidad en muchas personas, porque las personas entienden su particularidad y buscan entornos que se adapten a su particularidad. Y es verdad que cada vez está costando más. Mucha gente está dejando sus trabajos y trabajos buenos. Yo la semana pasada veía un post en LinkedIn de una persona que trabajaba en Pricewaterhouse, 29 años, parece que tenía, 5 años en Price, una buena carrera en Price, y bueno, pues junto con su hermano se lanzaba a un proyecto musical, ¿no? Ellos eran DJs y bueno, pues va a un proyecto musical. Bueno, probablemente en otra época eso habría que dar más explicaciones. Hoy tienes que dar menos explicaciones, porque yo creo que esa idea de aprovecha tu tiempo, trabaja en aquello que te gusta, no por estar en una empresa grande vas a estar mejor. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas están cambiando de una manera absoluta en ese sentido. Fijaros, este es un estudio de OMG Research que hizo a finales del año pasado y dice que el 96% de los españoles declara que la situación le ha hecho reflexionar. ¿Y sobre qué? Fijaros, ha aumentado mi preocupación por mi futuro y el de mi familia, 60%. Bueno, me he dado cuenta de la importancia de la familia. He hecho que me preocupe más por mi salud. Me he dado cuenta de la importancia de estar bien con uno mismo. Fijaos, un poco elementos, ¿no? Que han ido ganando peso en la mentalidad, en la cabeza, en las prioridades de las personas. Por ejemplo, he aumentado mi preocupación por los grupos más vulnerables. Mi interés por hacer ejercicio. Creo más en el ser humano, ¿vale? Bueno, en definitiva, hay cambios realmente importantes. Fíjate, es muy interesante también, que me la dejo aquí. He descubierto pequeñas formas de diversión y entretenimiento. Mucha gente se ha dado cuenta de que puede vivir con menos, de que puede vivir en zonas diferentes. Bueno, en definitiva, hay un cambio absoluto en ese sentido. ¿Ese cambio qué trae? Bueno, pues personas más particulares. Y tenemos personas más particulares. Y el talento cada vez es más particular. Insisto, particular no desde el punto de vista peyorativo. Particular, como veíamos en la definición de la RAE, desde la particularidad, desde la singularidad, perdón, desde el entender un poco las circunstancias de las personas bajando a lo menudo, que hace que las personas tengan una demanda, tengan otra, tengan un razonamiento o tengan otro. Bueno, voy a entrar un poco en esto de las personas particulares. Bueno, yo creo que al final se trata de crear entornos laborales, como decíamos antes, más amables, donde las personas, el talento elige dónde quiere trabajar y quiere trabajar en lugares donde haya una serie de elementos. ¿Y cuáles son esos elementos, ¿no? Que hagan que se sientan cómodos? Bueno, voy a utilizar una referencia que a mí me parece que define muy bien lo que la gente entiende en la gestión de la diversidad o aquello que las personas valoran. No soy capaz de explicarlo bien. Bueno, es un estudio de Deloitte. Ellos tienen una unidad, ¿no? en el que trabajan, en el que estudian un poco el liderazgo inclusivo, toda esa parte de la inclusión. Concretamente, este es de la mitad del año 2015-2016 y hablan un poco en ese momento de la influencia de los millennials. Bueno, ya hablamos de centennials, me da igual. Lo cierto es que habla de 3 elementos que a mí me parecen claves. En primer lugar, cómo las personas cada vez más particulares entienden el concepto de compromiso. Y es que antes entendíamos el concepto de compromiso relacionado con determinados elementos como la presencialidad, los comportamientos que tú tenías dentro del trabajo, bueno, en definitiva, pues el estar, el no cuestionar, determinados comportamientos estaban directamente relacionados con el engagement, con el compromiso de las personas, ¿no? Insisto, la presencialidad, la falta de cuestionamiento, eran elementos claves. La gente comprometida, en definitiva, era gente con una visión muy gregaria de su día a día, ¿no? En ese sentido, muy seguidistas. Y hoy probablemente el compromiso tiene más que ver con otra serie de comportamientos. No porque la gente se quiere ir a las 5 de la tarde porque hace capoeira, sea peor profesional.
o esté menos comprometida con su trabajo en ese sentido, o vaya a producir peores resultados. Pero lo cierto es que quiere trabajar hasta las 5 o hasta las 6. Lo estamos viendo, ahora lo comentaré con el trabajo de moto, de una forma muy clara, ¿no? Ahora lo comentaré. Con lo cual es verdad que las medidas de engagement tradicionales no nos valen para los perfiles que tenemos ahora, estos perfiles cada vez más particulares. De la misma forma, el concepto de empowerment. Bueno, pues parecía que las personas aspiran a crecer y no necesariamente las personas hoy aspiran a crecer de la misma gente. Muchas personas, bueno, pues no podemos medir sus ganas o el nivel de integridad, de compromiso por determinados comportamientos. Hay personas que tienen integridad, que tienen compromiso, que tienen ganas, pero que no quieren asumir determinados niveles de responsabilidad, de cautividad, de esfuerzo, de exigencias, etcétera, etcétera, porque quieren determinados elementos dentro de su entorno de trabajo, ¿no? Con lo cual, ese segundo elemento, el primero es el compromiso, el segundo es ese empoderamiento de las personas, también tiene un cambio muy claro. Y el tercero, perdón, y el tercero que es clave es este true to self. Yo creo que personas más particulares quieren, perdón, pasé este dichoso COVID y me he dejado un catálogo pertinaz, ¿no? Que no se me acaba de quitar, espero que en estas próximas semanas. Perdona, Emilio, que te acabamos de perder justo la cámara, se ha desconectado. Se ha desconectado justo la cámara ahora, ¿eh? Bueno, pues nada, vuelvo otra vez a intentar descartar. Vale. Gracias, Carlos, ¿eh? Ha sido justo ahora, ¿no? Sí. Bueno, a ver si ya después de volver a iniciar, creo que ahora ya está, después de volver a compartirla, ya nos permite llegar hasta el final de la sesión. Bueno, como veis me había quedado en estos... Y pasa a compartir de nuevo la pantalla, que también se ha vuelto a descompartir tras activar la cámara. No sé por qué, igual tiene que ver a veces con usar... sí, puede ver. La pantalla que tengo. No estáis viendo la pantalla compartida, Carlos, te estoy interpretando, ¿no? Por lo que me dices. Sí, ahora mismo no. No, bueno, pues entonces voy a volver a intentarlo. Venga. Bueno, pues ahora tú me indicas y ahora quito el mensajito. ¿Sí? Ahí, ahora está. Fenomenal. Bueno, pues disculparnos de nuevo, ¿vale? Bueno, y el tercer elemento donde me paro después de hablar del cambio en el concepto de compromiso, del cambio en el concepto de empoderamiento o de responsabilidad en ese sentido, y finalmente es este elemento del true to self, ¿no? El respeto a la identidad personal de cada uno dentro del puesto de trabajo. Claro, cada vez las personas lo que quieren es, bueno, pues ayudar un poco a entornos que les ayuden a ser ellos mismos, donde las personas no tengan que cubrir determinados elementos de su identidad. Fijaros, aquí utiliza un término que es downplaying, ¿no? Un poco para hablar de cómo hay personas que hacen un desempeño peor de lo que podrían o esconden determinadas capacidades o habilidades que tienen por ver un poco, pues porque no se hable de ellos o porque no se diga en el sentido. Es el true to self, ¿no? La verdad es que cada vez encontramos comportamientos identitarios donde las personas son más reivindicativas en cuanto a ser juzgadas, a opiniones, etcétera, y en todos los que caigan en eso, pues lógicamente que etiqueten o que no hagan que la gente en definitiva se sienta a gusto, pues sí que es verdad que tienden a expulsar el talento, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando aquí. Fijaros, dos ideas, ¿no? que añade Deloitte en este estudio, lo pongo en inglés tal cual ellos lo ponen en el estudio, al final el 61% de las personas, decían ellos, esconden determinados elementos de su identidad o hacen ese downplaying, un poco del que hablábamos antes, por miedo. En definitiva, no te muevas, si no te mueves no te tiran, si no te tiran no te dan, si no te dan no te matan. Tú estate ahí tranquilo, quietecito, haz lo que te manden, hazlo bien, no des mucho la lata y punto. Bueno, pues es el planteamiento contrario del que hoy exige el talento. Y luego ellos dan también un dato, y es que el 45% del hombre blanco heterosexual también esconde determinadas situaciones que vive, que tienen que ver con situaciones personales, con problemas mentales, ¿no? Como hablábamos antes, por miedo también a ser mal vistos en su ámbito de trabajo. Bueno, yo, sin enrollarme más con esto, pero a mí me parece clave, y así lo dice en este ámbito de estudio de Deloitte, ¿no? Que
a mí me parece que tienen trabajos muy interesantes. Al final, ser capaces de que el talento no se cubra detrás de determinados velos es un superpoder en las organizaciones en el momento actual. En definitiva, tenemos nuevas formas de atraer y de relacionarnos con el talento, ¿vale? Nuevas formas de atraer y relacionarnos con el talento que cada vez están siendo más potentes. Es muy importante lo que llamamos un poco el gig economy, ¿vale? El get right jobs. Es decir, pues como los riders con la aplicación para elegir un envío u otro, ¿no? Que están esperando. Pues cada vez vemos puestos de mayor cualificación donde las personas, bueno, pues yo ahora trabajo 6 meses en un proyecto, pero luego me voy otros 6 meses a lo que quiera, a hacer surf en Australia o no sé, o a cuidar de mi hijo o de mi hija o lo que me dé la gana. En definitiva, sí que es verdad que ese concepto del trabajo continuo, permanente, pues esta gig economy está moviéndose desde los puestos de baja cualificación hasta los puestos de mayor cualificación. Y luego el talento remoto, ¿no? Como una parte también absolutamente fundamental dentro del momento actual. Hoy podemos, ya no solamente con LinkedIn, ¿no? Que es una base de datos, desde luego, fantástica, ¿no? Más allá de una red social, es una base de datos fantástica. Es verdad que hoy podemos acceder a talento remoto de una forma, bueno, pues que era impensable hace apenas unos años, ¿no? A personas muy especializadas, muy cualificadas para determinados trabajos y que están en lugares distantes, ¿no? de donde nosotros estamos. Desde luego, el presente es híbrido en el ámbito de trabajo. La semana pasada me comentaba la directora de recursos humanos de una empresa pública, una empresa probablemente de aquellas en las que a cualquiera nos gustaría trabajar, ¿no? Sobre todo con la mentalidad un poco más antigua, ¿no? Pues esas empresas para toda la vida, buenos sitios, con una buena reputación, etcétera. Me decía, hemos sacado una plaza para recursos humanos, para técnico de recursos humanos. Se nos presentaron al final, llegamos a 5 candidatos y de los 5 hubo 3 que renunciaron al puesto de trabajo. Y de los 3, en los 3 casos, bueno, en 2 de ellos concretamente, el otro era por otras circunstancias, en 2 de ellos era por las condiciones de teletrabajo. Una de ellas solamente que aceptaba un día de teletrabajo, o sea, un día de oficina y 4 de teletrabajo, y la otra 2, cuando esta organización está dando ahora mismo 3. Claro, realmente este presente híbrido, que es absolutamente aplicable a los modelos de negocio, la omnicanalidad, etcétera, también se tiene que aplicar de una manera ya muy contundente, muy clara, muy definida. Claro, aquí tenemos problemas legales, problemas sindicales, bueno, problemas diversos, pero es verdad que el talento ahora mismo busca esa hibridación y busca esa capacidad de poder trabajar en remoto y que haya modelos de trabajo en remoto que estén claros, en ese sentido, que estén muy definidos. Bueno, esto nos obliga, tanto lo que veíamos antes, como entender el compromiso de una forma diferente, entender el concepto de empoderamiento de una forma diferente, ese true to self, ¿no? Ese respetar un poco la identidad de las personas, este concepto de hibridación, ¿no? de esos cambios en las metodologías de trabajo, implica para todos los que lideramos organizaciones una flexibilidad cognitiva absoluta. O sea, una persona que sea muy dry, ¿no? En ese sentido, que tenga poca capacidad de flexibilizar sus planteamientos, cada vez le va a costar más entenderse con la gente. Y cada vez le va a costar más entenderse con la gente particular. Y es la gente particular la que tiene talento en ese sentido, ¿no? El talento en ese sentido busca esa particularidad. Bueno, de la misma forma que los equipos virtuales. Gestionar equipos virtuales implica también definir muy bien unas pautas de trabajo, una manera de trabajar. Para poder trabajar virtualmente tiene que haber varios elementos, pero uno es el elemento de que la gente tiene que saber lo que tiene que hacer. Tiene que tener una disciplina, tiene una responsabilidad, pero también la organización tiene que respetar los tiempos. Yo me acuerdo cuando era joven que en casa se decía aquello de no se llama a casa a la hora de comer, ¿no? Yo, que ya he pedido muchas canas, se decía aquello, ¿no? De no se llama a las casas a la hora de comer. Escuchaba yo por ahí. Bueno, pues, claro, el teletrabajo también requiere que respetemos determinados tiempos, que la organización tenga una cultura en la que permita que los equipos virtuales funcionen de manera funcional, ¿vale? Valga la redundancia. Mucha gente te dice, trabajo más, estoy más quemado, lo llevo peor. Bueno, hay que analizar esos elementos, pero probablemente el liderazgo lo que tiene es que ser capaz ahora, a partir de este momento, ordenar la gestión de los equipos virtuales. En cuanto a metodologías, formas de reportar, horarios, etcétera, etcétera. Bueno, la gestión de equipos virtuales es, solamente esto sería ya un tema para estar un buen rato con ello. En tercer lugar, la inteligencia colectiva. Yo creo que el liderazgo tiene que ser capaz de potenciar hoy por hoy la inteligencia colectiva. Es decir, al final lo que nos importa es
cómo la vez de personas que tenemos en la organización es capaz de generar outputs cada vez más de mayor valor en ese sentido. Y eso tiene mucho que ver con la inteligencia colectiva. Hay una disciplina que es la biomimética, que estudia cómo los seres vivos, en teoría menos inteligentes, es decir, las hormigas que yo pongo aquí, pues probablemente cada hormiga de manera individual sea menos inteligente que los seres humanos, pero sin embargo todas juntas consiguen hacer cosas que los seres humanos no somos capaces de hacer. Bueno, pues por el ego, por las emociones, bueno, por todo lo que todos conocemos. Bueno, la biomimética estudia un poco esos, cómo podemos copiar y aprender de esa naturaleza, ¿no? de esos saberes, ¿no? naturales y cómo trabajan. Bueno, en definitiva, el papel de la inteligencia colectiva dentro de las organizaciones. Y un elemento más también que me parece muy importante en el liderazgo, ¿no? Un liderazgo que entienda, que gestione la diversidad, que busque la inclusión, como decimos ahora, que entienda cómo gestionar equipos virtuales con una base de mérito, con una base de estructura, como estábamos comentando, pero también una organización que promueva, ¿no? la inteligencia colectiva, pero también un liderazgo que promueva el empujoncito. A ver si soy capaz de explicarlo bien. Bueno, este es Richard Thaler. Richard Thaler, en el año 2017 le dieron el premio Nobel de Economía por todo su trabajo sobre la economía del comportamiento, y él es muy interesante porque él en los años 70, en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, colocó en el baño masculino, en el mingitorio, en el urinario, colocó una mariposa dentro de un estudio que estaban haciendo. Entonces, al colocar la mariposa, pues ¿qué hacían los hombres? Pues apuntar, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, él desarrolló pues las consecuencias que tenía eso en limpieza, en eficiencia, bueno, todo lo que yo creo que ya tantos años después, todos conocemos el sentido. Entonces, ¿qué dice Richard Thaler? Bueno, pues que tenemos que ser capaces de dar el empujoncito a las personas. ¿Y dar el empujoncito para qué? Bueno, pues para que las personas no hagan lo fácil, sino lo conveniente. Es decir, no se trata de poner carteles diciéndole a la gente, deja el baño como te lo has encontrado al llegar. Bueno, pues eso tiene poco efecto en el comportamiento de las personas. Lo que tiene efecto en el comportamiento de las personas es ponerle mariposas para que apunten. Y que eso se traduzca en su forma de trabajar, en su autoformación, en su desarrollo, en sus comportamientos. En definitiva, liderar es dar oportunidades a las personas para que la gente crezca. Y para que la gente crezca, no solamente es decirle lo que tiene que hacer, porque la gente muchas veces hará lo fácil y no lo conveniente, sino es ser capaces, insisto y termino con el ejemplo, de ponerle mariposas para que apunten. Y ese es un papel clave del liderazgo en ese sentido. Y finalmente, pues el liderazgo requiere generosidad, ¿no? Yo creo que más que nunca, el liderazgo requiere generosidad para trabajar con las personas. Bueno, de que no se puede ser buen líder si no se es buena persona, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que el momento es de generosidad. Bueno, y hasta aquí esta segunda parte, ¿no? De estas un poco 3 partes en las que más o menos he querido dividir la ponencia. Una primera más de entorno, una segunda en la que hablamos de estas características del liderazgo y una tercera en la que vamos a hablar ya un poco de este concepto de experiencia de empleado en el momento actual, en el momento digital. Bueno, cuando hablamos de experiencia de empleado, yo creo que se compone de 3 elementos muy claros. El primero es el propósito. Y es que las organizaciones en este entorno digital que van a atraer talento son aquellas que tengan un propósito noble, un propósito claro, que trabajen el propósito y que consigan que la gente se identifique y se ilusione con ese propósito. Luego, primer elemento de la experiencia es el propósito de la organización. En segundo lugar, el nivel de desarrollo. Es decir, en qué medida trabajando aquí crezco, me desarrollo profesional y personalmente, adquiero maestría en ese sentido, gano empleabilidad, en qué medida me está dando desarrollo. Y en tercer lugar, en qué medida se preocupan por mi satisfacción. Es decir, al final la experiencia de empleado no solamente es que tengamos un futbolín o una oficina muy bonita o pongamos fruta fresca por las mañanas. Tiene que ver con esa satisfacción, esa parte de ambiente laboral, pero también con en qué medida crezco aquí y en qué medida estoy contribuyendo a un propósito con el que yo me siento identificado, que tiene que ver conmigo y que considero que es noble, ¿no? Que realmente tiene que ver con ese progreso social, ¿no? dentro del momento que vivimos. Bueno, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar diseñando el journey del viaje del empleado. Es decir, probablemente no podremos
atraer talento o retener talento si no pensamos en términos de experiencia de las personas. No podremos pensar en términos de experiencia de las personas si no hacemos el dibujo un poco del journey del empleado. Fijaros, he traído de Securitas Direct, ¿vale? Porque, bueno, me parece que lo presentó el director de Guzmán de Securitas Direct en el último congreso de experiencia de empleado que organizó DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. Bueno, pues dentro del área de experiencia de empleado, en el último congreso, que fue hace un par de meses, presentó el director de Guzmán, como digo, de Securitas, presentó este journey. Y a mí la verdad es que me pareció que estaba muy bien y me pareció pues, adecuado para compartirlo con vosotros. ¿Cuáles son los elementos del journey? Bueno, en primer lugar, la atracción, ¿vale? Es decir, cómo somos capaces de atraer el talento. ¿Qué elementos influyen de manera clave en esa parte? Bueno, pues toda la parte del employer branding, cómo es nuestra marca empleadora. A mí me gusta poco el concepto de marca empleadora, pero sí es verdad que hay una capacidad de posicionarnos como lugares donde la gente quiere trabajar y como lugares donde la gente no quiere trabajar. Y las personas, igual que miran referencias antes de ir a un restaurante, también las personas miran referencias antes de aceptar un trabajo. Insisto, estoy hablando de talento, estoy hablando de personas particulares, de personas que realmente tienen esa capacidad de poder elegir en ese sentido, ¿vale? En segundo lugar, cómo es el proceso de reclutamiento y un elemento clave, ahora pondré un ejemplo, es el onboarding. El onboarding cada vez tiene más peso en las organizaciones y tiene que tener más peso en las organizaciones. Segunda parte del journey, todo lo que tiene que ver con el desarrollo. ¿Vale? La formación, el desempeño, el desarrollo, bueno, la promoción y movilidad interna y cuál es un poco el estilo de liderazgo y gestión de equipos que hay dentro de la organización. En tercer lugar, el journey tiene que ver con la retención, ¿vale? Con el reconocimiento, con el feedback, con cuál es la conciliación, si hay performance review, por ejemplo, cómo se trabaja luego, qué utilidad se le dan o simplemente es un paripé que hacemos, cómo eso se traduce en un modelo de compensación y beneficios. Bueno, el área de conciliación ya he hablado un poco de ello. Desde luego, hoy es imposible tener talento si no hay un modelo de conciliación. ¿Cómo es el área de comunicación interna? Y cómo es el ambiente diario, en el día a día, ¿no? Cómo eso se traduce en el día a día. Y finalmente, la parte de separación. La parte de separación, bueno, pues, ¿cómo es ese offboarding? ¿De qué manera despedimos a nuestra gente? Despedir no desde el punto de vista legal, no. ¿Cómo despedimos? ¿Cómo se van las personas? Voluntariamente, pero ¿de qué manera? Hay una entrevista de despedida, hay una evaluación del desarrollo de esa persona, se lleva algo de ese periodo que estuvo con nosotros. Y finalmente este concepto de alumni, ¿no? Que es muy típico de las escuelas de negocios, de las universidades. Bueno, pues yo formé parte de esta organización y sigo teniendo vinculación con esa organización de una forma u otra. Yo creo que el journey está muy bien definido, muy clarito además, y desde luego no podemos trabajar la experiencia de empleado, no podremos trabajar en el talento si no hacemos nuestro journey propio de nuestra propia organización, identificando aquellos puntos críticos de satisfacción y de mejora dentro de la organización. Un ejemplo también, ¿no? Dentro de eso, y pongo unos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Segur, el plan de acogida de Segur. Bueno, pues ellos lo llaman PAIS en el sentido y lo que hacen es un plan de, un plan de acogida en el que hay un proceso de acogida, de integración, tratando un poco de lo que los empleados se sientan cómodos y conseguir también que cuanto antes se reduzca la curva de aprendizaje dentro de la compañía. Bueno, ¿qué actividades incluye? Bueno, pues compartir una mañana con los repartidores, pasar un día en el servicio de atención al cliente, visitar el centro logístico y conocerlo, acompañar a un comercial durante un día para conocer las técnicas y la estrategia de ventas y el posicionamiento comercial de la compañía. Bueno, en definitiva, que una persona que se incorpora a un área de valor dentro de la organización tenga un onboarding en el que pueda conocer realmente dónde está trabajando. Maricay es una de las principales compañías de venta directa a nivel del mundo y ellos en España crearon un comité cultural, ¿no? Que también es un ejemplo, bastante buen ejemplo de éxito. Bueno, ¿por qué? Porque entendían que por el tipo de negocio que tienen, por dedicarse a la venta directa sobre todo de productos de cosmética, no había el orgullo de pertenencia que ellos entendían que una multinacional americana como la de ellos les gustaría tener en España. Bueno, ¿qué hace ese comité cultural? Bueno, pues ni más ni menos que celebrar los éxitos que tiene la compañía para que las personas se sientan reconocidas y que realmente haya una serie de acciones que pongan en valor lo que nosotros hacemos cada día. Si no valoramos las cosas pierden fuerza, pierden valor. Y en un entorno digital como el actual, tenemos múltiples maneras de que esa cultura, esa lluvia fina que requieren las organizaciones, vaya calando con acciones de este tipo.
Iberia es una organización que se ha transformado, ¿no?, de una manera muy importante en los últimos años, como todos sabéis. Bueno, pues ellos han desarrollado un poco este modelo de job posting, no me paro mucho con ello, que es muy interesante y que permite a las personas poder acceder a procesos de movilidad interna mucho más transparentes, accesibles, donde permite en definitiva que las personas tengan un mayor control de su carrera profesional, ¿vale? En ese sentido. Ford. Bueno, por ejemplo, Ford tiene un programa, hablo de España, ¿no?, de Ford España, tiene un programa de cambios departamentales, ¿no?, donde al final promueven un poco que dentro de la compañía haya esa cultura y haya esa filosofía que facilite tanto el conocimiento de otras áreas como el desarrollo profesional y el cambio de las personas entre departamentos. Desde luego, organizaciones que tengan estructuras en silos, muy departamentalizadas, muy verticalizadas, no van a promover cambios departamentales, no van a promover en definitiva esta filosofía y esta cultura. Un ejemplo más de Direct también, que también me parece muy interesante. También nos presentaba el director de Recursos Humanos en esta ocasión que comparto con vosotros en este congreso, estos 3 indicadores que me parecen claves hablando de empleado y de experiencia de empleado. En primer lugar, el ENPS. Bueno, sabéis que el NPS, el Net Promoter Scoring, es el medidor, ¿no?, la métrica básica, clásica de satisfacción. A la pregunta de ¿recomendaría ser cliente, en este caso de Securitas Direct, a una persona cercana, una persona querida, a un familiar, a un amigo, etcétera? Pues respondes entre 1 y 10. Entre 1 y 6 se entiende que son detractores, 7 y 8 son neutros y 9 y 10 son promotores. Bueno, pues ellos en el 2016 tenían a la pregunta de... Perdón. A la pregunta de ¿recomendaría a un familiar o un amigo, a alguien cercano, trabajar en Securitas Direct? Tenían un 11 de NPS. Es decir, la diferencia entre los promotores, aquellos que lo recomendarían y los que no lo recomendarían, porcentualmente era de un 11, solamente un 11. Es decir, que tenían muchísimos neutros y muchísimos detractores de la compañía. Fijaros, es que el dato, el NPS de clientes era mayor que el de empleados. Más clientes recomendaban ser cliente de la compañía que empleados trabajar en la compañía. Es espectacular la relación entre un elemento y otro. Hoy sabemos que el NPS impacta directamente en el NPS, ¿vale? Hay valoraciones diferentes, hay personas que hablan de 1 punto, 2 puntos, hasta 5 puntos, bueno, entre el NPS y el NPS. Y finalmente, en cuanto a la orientación al cliente, pues lo que tenía en ese momento la compañía, ¿no?, creo que esta empresa estaba orientada al cliente, era un 86, llegaron al 86 partiendo de ese 69. Es decir, al final, trabajar sobre los empleados impacta directamente en el NPS y en la valoración que los propios empleados hacen de la orientación que la compañía tiene hacia sus trabajadores. Fijaros, esos KPIs, al final, de personas y negocio, se traducen directamente en absentismo, en ventas por persona, en el NPS de clientes, como digo, en los ámbitos de dotación. Es decir, al final, el índice de satisfacción de empleados está directamente relacionado con absentismo y con dotación. Eso siempre lo hemos sabido. Pero también con NPS, con ventas por persona y con el cumplimiento del budget de la organización. Con lo cual, trabajar en la satisfacción, trabajar en el desarrollo, trabajar en el compromiso, en definitiva, en la experiencia de los empleados, impacta directamente en la economía de la empresa. Esto, si lo vemos con el director financiero, enseguida le va a interesar. Bueno, ya voy terminando. Bankinter, dentro del ámbito ya de satisfacción, ¿no?, de esa columna de satisfacción, pues Bankinter se está posicionando mucho internamente como una empresa saludable. Bueno, pues un entorno saludable donde el empleado de la compañía pues tenga una serie de medidas, ¿no?, que afecten a todas las áreas. Bueno, algunas que hemos puesto, pues salas de relax, ambientes, el aparcamiento para bicicletas, las duchas para que la gente pueda salir a hacer deporte, reconocimientos médicos más amplios, no solamente para cumplir el expediente, todo lo que tiene que ver con fomentar una nutrición en las áreas internas, en las cantinas internas de la organización, hábitos saludables, clubes deportivos, determinadas cosas. Bueno, en definitiva, posicionarnos internamente como una organización que promueve un entorno saludable. Y finalmente, BNP Paribas, el banco que precisamente ayer anunció que vende su filial española, tiene una iniciativa que a mí me gusta mucho, que es el We Care, You Care, ¿no? Y es, bueno, pues trata de mejorar un poco o de promover un poco actividades con los hijos de los empleados
para que eso se traduzca un poco en el compromiso y el bienestar por parte de los empleados a través de sus hijos. Es decir, en la medida en que fomentamos las oportunidades del entorno familiar, la persona también se traduce en una mejora de la satisfacción por parte del empleado. Yo creo que son también, insisto, pues cosas típicas, pero llevadas al momento actual, ¿no? al entorno en el que nos estamos moviendo. Bueno, muy rápidamente ya pongo esta diapositiva por cerrar el tema. Bueno, actividades en cuanto a propósito, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con cultura, con valores, con responsabilidad social corporativa, con comunicación interna. Actividades de desarrollo, todo lo que tiene que ver con la atracción, con la marca empleadora, con la carrera profesional, el placement, gestión de la productividad y la movilidad. Y en cuanto a satisfacción, clima laboral, compensación, conciliación, familia, engagement, gestión de espacios dentro de la organización, etc. En definitiva, si queremos talento, el talento busca experiencia. Si queremos tener experiencia, tenemos que trabajar el propósito, el desarrollo y la satisfacción. Y concretamente, y esta es la última idea ya que comparto con vosotros, a desarrollo es a lo que nosotros nos dedicamos en People Lab, ¿no? Y a mí, como marco un poco de plan de desarrollo, pues me gusta también, volviendo al Foro Económico Mundial, las skills, ¿no? El concepto de las skills que nos da el Foro Mundial el Foro Económico de Davos para el 2025. Son 4 tipos de competencias, ¿vale? 4 tipos de skills, de competencias, de capacidades, en definitiva, para enfrentar una exigencia, la capacidad de solucionar problemas, ya no solamente de crearlos. Aquí los ingenieros, desde luego, tenéis un papel clave, ¿no? en este elemento, la capacidad de autogestionarse, de trabajar con personas y de hacer un uso de la tecnología. Personas con capacidades en competencias digitales son personas mucho más empoderadas en el entorno actual en ese sentido. Bueno, sobre estos 4 tipos de competencias, pues ellos desarrollan estas 10 competencias, pensamiento crítico, innovación, ese aprendizaje continuo por parte de las personas, como digo, el uso de la tecnología, la capacidad de influir en los demás, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, ¿no? Una visión activa de tu puesto de trabajo. Bueno, en definitiva, si yo tuviera un poco que decir hacia dónde vamos en cuanto a planes de desarrollo, bueno, pues los planes de desarrollo tienen que ir con desarrollar una serie de competencias muy orientadas a estos 4 focos, ¿no? O estos 4 tipos de competencias. La capacidad de solucionar problemas, de autogestionarse, gestión emocional, la tensión emocional, ese BAMI, ¿no? Del que hablábamos al principio. Trabajar con otros, trabajar con personas y ser un usuario activo de tecnología. Nosotros somos 5 hermanos en mi casa, ¿no? Y mi hermana mayor todavía fue a clase de mecanografía. Los demás ya hicimos informática. Claro, hoy probablemente un chico o una chica, vamos, ya no tiene que ir a clases de Excel, porque, bueno, pues el Excel o el inglés, pues ya no son diferenciales. Son eliminatorios, pero no son diferenciales, ¿no? Pues probablemente hoy una persona pues tenga que ir a clases de JavaScript o tiene que ir a manejar bien Bootstrap o no sé, o Laravel, en definitiva, cualquiera de esas aplicaciones que tienen que ver con la programación, que tienen que ver con la creación de apps, que, bueno, pues mucho más allá, ¿no? Por lo menos ser capaz de manejarte en esos entornos de programación, mucho más allá que simplemente el saber manejar Excel o Word o un PowerPoint, en definitiva, en ese sentido. Probablemente, si hoy entendemos que el manejo del PowerPoint o del Excel es diferencial, pues estamos, como mi hermana mayor, yendo a clases de mecanografía, la pobre. Luego se puso las pilas, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues hasta aquí un poco la presentación que había preparado para compartir con vosotros. Decía Tom Peters que la fórmula mágica que han descubierto las empresas de éxito es tratar a los clientes como invitados y a los empleados como personas. Bueno, yo si queréis añado también que a los empleados como personas y también como invitados en ese sentido. Y traigo a Tom Peters, un poco para ir terminando. Bueno, él es muy famoso por muchas publicaciones, pero sobre todo uno de sus primeros grandes éxitos fue En busca de la excelencia, ¿no? En los años 80. Fijaros, y ahí tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Dice, perdón, dice, la excelencia son los próximos 5 minutos o no son nada. Bueno, pues yo os diría que el liderazgo en esta época digital o son los próximos 5 minutos o no es nada. Tiene mucho que ver con la capacidad de poner en marcha todo esto que estamos hablando en la próxima conversación, en el próximo problema que pongamos en marcha, en el próximo proyecto que iniciemos. O es los próximos 5 minutos o no es nada, no deja de ser un conjunto de intenciones. Y luego yo sí creo en un liderazgo muy de abrir las ventanas, ¿no? De renovación. Creo que necesitamos abrir las ventanas, que entre el aire, renovar
y que las organizaciones tengan frescura, que es algo necesario para afrontar esta época un poco que estamos viviendo. Y creo que el que abre las ventanas, el que genera aire fresco, el que deja que corra el aire, insisto, en las organizaciones, tiene que ser, lógicamente, es un papel clave del liderazgo. Bueno, pues tenemos una autopista que está pasando por delante de nuestras casas, ¿no? Además, en el caso de España, con unas infraestructuras espectaculares. Nos toca elegir el coche, nos toca echarnos a la carretera, nos toca aprender a conducir e ir aprendiendo en un camino que va cambiando de una manera tremendamente activa, pero la autopista la tenemos ahí y la queremos ver. Y sobre todo pensando que esto requiere visión, requiere estrategia, pero también el liderazgo digital tiene mucho que ver con el pico y pala, con sentarnos y desmenuzar y ser muy estricto, muy minucioso, insisto, con los procesos, con los entregables, con todo lo que hacemos en nuestro día a día. Bueno, pues empezaba diciendo que gracias y ya para terminar, pues lo único que puedo añadir pues es que muchas gracias, ¿no? He estado pues como 1 hora y 20, casi hora y cuarto con todo esto y espero que haya habido cosas que os hayan parecido útiles y que puedan ser y que podáis utilizar en algún momento, ¿vale? O sea que nada, muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Emilio. Gracias por la presentación. En primer lugar, yo creo que ha sido un placer haber disfrutado de este webinar. Has hecho, bueno, es mi opinión, al menos personal, una exposición maravillosa, cargada de energía, de verdades y yo creo que de consejos muy interesantes. Así que reiterarte las gracias por compartir ya no solo tu conocimiento, sino también tu experiencia sobre cómo ejercer el liderazgo digital con nosotros. Bueno, es turno de preguntas, dudas, así que os animo a que lo escribáis a través del chat que tenéis disponible en vuestras pantallas o si no, sentiros libres de abrir el micrófono y disparar sin ningún tipo de problema. Para romper el hielo, te quería lanzar una pregunta. Emilio, ¿me estás escuchando, no? Supongo. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. ¿No me ves? Espera, porque la cámara se me... No, pensaba que te había sido. Vale, no, pues... Aquí estoy. Te iba a hacer una pregunta relacionado con el trabajo y los modelos de trabajo híbridos que ahora están muy de moda y que, bueno, que la pandemia pues ha catalizado este estilo o estas modalidades de trabajo. Va en línea en relación a, pues eso, a la modalidad presencial versus a la modalidad de teletrabajo y cómo debería gestionarse como líder. Pero concretamente la pregunta va relacionada digamos, a nivel personal yo veo en esto del teletrabajo una cara oscura que igual no siempre se ve y es que si teletrabajas compites a nivel global con todos los teletrabajadores, con todos los trabajadores y al igual que pasó por ejemplo con el siglo pasado con el desplazamiento de las fábricas, por ejemplo, textiles del occidente hacia el oriente, donde el coste de la mano de obra productiva era más barata, por ejemplo, China, Bangladesh. ¿Por qué no puede pasar esto con la mano de obra de teletrabajo? Es decir, ¿por qué voy a contratar yo a un trabajador a teletrabajar en Chicago cuando puedo, por ejemplo, contratar a un indio con unos costes de vida mucho más bajos y al que le puedo remunerar con una cantidad mucho más pequeña en comparación al trabajador de Chicago, sabiendo que ambos van a estar teletrabajando? Bueno, a ver, eso ya está pasando de una forma u otra. Sí que es verdad que los centros de servicios compartidos, y en Asturias tenemos una buena base de varios centros muy importantes de servicios compartidos, sí que ya se han ido deslocalizando, ¿no? A Polonia, Filipinas, a Bangalore, ¿no? En los últimos 10, 15 años de una manera bastante intensa. Pero lo que viene ahora es esa deslocalización, por llamarlo de una forma, y es que, bueno, yo puedo buscar un experto, porque realmente en determinados temas muy especializados, como tiene que ver temas de diseño de experiencia de usuario, como tiene que ver el manejo de determinadas aplicaciones, bueno, en determinados ámbitos sí que, bueno, pues tengo que buscar a aquella persona que me aporte más valor. Y esa persona que me aporta más valor físicamente no es muy probable en un mundo global que no esté cerca de mí en lo físico, ¿no? Con lo cual yo creo que tendremos que acostumbrarnos a un modelo laboral en el que el director de recursos humanos o las personas que hagan recursos humanos o que gestionen personas, en definitiva, tengan la capacidad de poder buscar profesionales que sean los que más valor le aportan con independencia de dónde se encuentren.
Eso tiene unas consecuencias legales, económicas, bueno, pues eso lo iremos solucionando, estamos en el inicio de este modelo, pero yo creo que a la vuelta de unos años nadie se va a plantear que la babera es que no estés cerca si eres un profesional que me puedes aportar un valor dentro de mi organización, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que eso es una realidad que está pasando, que está ocurriendo, y no solamente eso, sino que incluso habrá gente de Asturias que se quiere ir a vivir a Luarca, pero otros se querrán ir a vivir a Australia, ¿no? Y seguir trabajando en la organización en la que esté, en ese sentido. Bueno, en definitiva, yo creo que esta es una realidad que vamos a tener y nadie que aporte valor de verdad va a ser una babera al que no estés cerca, en ese sentido. Vale. Muchas gracias, Emilio, por la respuesta. Pues bueno, dejamos eso, un par de minutos para posibles preguntas, dudas, consultas, ya sea por chat o micrófono. ¿Algún tema por ahí? A ver, una pregunta, os voy a responder. Venga, yo escucho. Venga, nos lanza Óscar una pregunta. Sí. Soy director asociado de Adara Research, una empresa de investigación de mercados. Mi pregunta es si nos puede dar su impresión sobre hacia dónde están cambiando las necesidades de investigación a nivel de Consumer Insights de las empresas para seguir siendo competitivas en un entorno digitalizado. Me refiero a líneas generales. Qué buen comentario, Fíjate, es que además si te dedicas a ello, Óscar, lo sabes perfectamente, es que hoy tener insights es clave, ser capaz de entender aquello que ya sabes de otra forma, desde otra perspectiva, y eso solamente lo logramos con un proceso de investigación que nos permita conocer la particularidad, que nos permita... hay un principio en marketing muy antiguo que es uno mismo nunca es ni significativo ni representativo. Bueno, es que precisamente hoy los insights tienen que estar segmentados, definidos, ser muy concretos, porque solamente interiorizar, entender el porqué de las cosas te va a permitir poder tomar decisiones. Con lo cual, yo creo que lo que vamos a necesitar todos es tener más cerca organizaciones que nos faciliten conocimiento, que nos faciliten información, pero mucho más alejado de el ámbito masivo, sino muy particularizado, de manera muy concreta, en ese sentido. Muchas gracias, Óscar. Totalmente de acuerdo contigo. Si no tienes insights, es difícil que puedas tomar decisiones adecuadas en el ámbito estratégico. Vale. ¿Alguien que se anime más? ¿Alguna idea más que queráis compartir? Bueno, en todo caso, la presentación sí que, no sé si la añadís también, ¿no, Carlos? Dentro del... Sí, la añadimos, la colgamos también, la presentación. Como dije al principio, hemos grabado la sesión, estará disponible en los próximos días a través de YouTube, por si alguien la quiere ver o recomendar. Y bueno, aquí una última pregunta de Claudia. Además de Bootstrap, ¿qué otro tipo de formación recomiendas al ingeniero industrial? Bueno, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, en definitiva, todo lo que tenga que ver con la creación de apps, todo lo que tenga que ver, en definitiva, con programación. O sea, yo creo que una persona que tenga, que quiera tener un poco esa capacidad de aportar ese valor en la organización, yo creo que hoy las competencias digitales para ellos, a ese nivel de valor, insisto, van por ahí, por ese tipo de cosas. Es decir, no tienes que ser programador, pero sí tienes que saber programar. ¿Vale? Bueno, yo te he dicho eso, o sea, la Laravel, por ejemplo, que también, bueno, veo que últimamente se está haciendo muy, bueno, veo que también se comenta mucho, bueno, cualquiera de ellas, pero sí me parece que el desarrollo tiene que ir más por ahí, en ese sentido. Bueno, veo por ahí que Marc dice lo de que el machine learning, ¿no? Que lo ves por todas partes. Sí, es que realmente es decir, yo al final, vamos a ver, el teatro de operaciones, como decíamos antes, que busca la eficiencia, que busca la racionalidad, eso cada día lo hará un software, ¿no? Y si no lo hace todavía un software en tu caso o en tu negocio, es que todavía no lo han creado, pero lo crearán. Entonces sí que es verdad que esa parte de Machine Learning, del desarrollo de inteligencia artificial, yo creo que es una parte absolutamente clave, en ese sentido. Pero hay otra parte que es la de las personas, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con las relaciones humanas. Bueno, eso de momento no lo harán las máquinas, ¿no? Entonces, esa convivencia, ¿no?, de la máquina y del hombre, yo creo que es una parte absolutamente clave de este periodo. Carlos, no me doy yo más, porque si no ya me voy de tiempo. Vamos a ir dando por cerrado el webinar. No sé si tienes algo más que añadir, Emilio. Nada más.
supongo. Bueno, lo dice, ¿no? mira, Mar hace un resumen perfecto. El mayor éxito se logra combinando IA y personas, efectivamente. Totalmente de acuerdo contigo, Mar. Totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, agradecer la asistencia a todos los que habéis participado en el webinar, agradecerte también la exposición, Emilio, y nos vemos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del Goiás. Daros un saludo y desearos un buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Luego.